Seguimos en perspectiva en esta mesa internacional especial que hemos organizado esta mañana para analizar la actualidad de nuestros dos vecinos. Ahora les propongo mirar hacia el norte. Vamos a detenernos en Brasil y para eso el diálogo será con Clovis Rossi, periodista brasileño, analista, columnista en el diario Folha de São Paulo. Clovis, un gusto reencontrarnos. El gusto es mío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y por otro lado saludo también a Hugo Borsani, politólogo uruguayo, doctor en ciencia política, profesor en la Universidad Estadual del Norte Fluminense en Río de Janeiro, Brasil, que fue corresponsal de nuestro programa. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días, Emiliano. Mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Les propongo que veamos en primer lugar lo más nuevo. Horas después de que la oposición lograra conformar con mayoría propia la comisión parlamentaria que va a estudiar su impeachment, la presidenta Dilma Rousseff obtuvo una importante tregua cuando la justicia suspendió el proceso que busca apartarla del poder y que ahora queda en un impasse. El Supremo Tribunal Federal emitió en la noche una medida cautelar por la que congeló, debido a supuestas irregularidades en su formación, la comisión especial que acababa de nacer ayer en el Congreso en una sesión muy tensa, muy convulsionada, donde hubo discusiones, tumultos, conatos de peleas entre legisladores y hasta urnas quebradas. La medida de suspensión había sido solicitada por el Partido Comunista de Brasil, aliado del gobierno, argumentando que no era posible votar la integración de esa comisión de manera secreta como había ocurrido. Clovis, ¿cómo hay que leer este episodio? Bueno, para empezar es necesario decir que Brasil vive una situación que es, como dirían en Argentina, un quilombo. No sé si en Uruguay también utilizan esa palabra para decir. Sí. Es un quilombo. Es Brasil es un quilombo tremendo. Yo nunca he visto, tengo 53 años de periodismo, he visto crisis quizás más graves, pero no tan confusas como esa que estamos pasando ahora. Las claves ahí en esa cuestión de la votación de ayer y de la decisión del Supremo. La decisión del Supremo es simplemente cautelar, o sea, no entró en el mérito de la petición del Partido Comunista de Brasil. Simplemente para que el plenario de la Casa pueda tomar una decisión e impedir, por ende, que tenga consecuencia inmediata la votación de ayer. Lo importante, desde mi punto de vista, es la votación en sí misma, porque la suspensión no cambia los votos, por lo menos en principio, en tesis no cambia los votos. O sea, hay dos maneras de mirar la cosa. Una, Dilma perdió la mayoría que tenía supuestamente en el Congreso. Dos, la oposición no tiene todavía los votos necesarios para el impeachment de Dilma. Necesita 342 votos para aprobar el impeachment de Dilma. Si uno toma la votación de ayer como los que eran a favor de una lista, la lista 2, la lista de la oposición, son también favorables al impeachment, y los que han votado por la otra lista, la lista digamos oficialista, son contra el impeachment, teníamos entonces 272 votos por el impeachment y 199 contra el impeachment. Pero para aprobar el impeachment son necesarios 342 votos. O sea, la oposición tiene que conseguir todavía 70 votos más para aprobar el impeachment. Ese un poco te da la dimensión del quilombo, o sea, ni la oposición tiene los votos para alejar Dilma, ni Dilma tiene los votos para aprobar lo que sea en el Congreso. En ese impasse total, en ese quilombo tremendo estamos. Hugo, ¿tu visión? Bueno, realmente concordo con la visión de Rossi. Un amigo decía ayer que para analizar la coyuntura política en el Brasil, los análisis debían ser hechos cada media hora o rehechos cada media hora, dado la rapidez de los cambios y los acontecimientos políticos. Realmente lo que está aconteciendo es una crisis política que nunca realmente había acontecido desde que yo vivo aquí en Brasil, y obviamente hay una posición muy, digamos, lo que está tentando ser visto es si es posible, o sea, claro que el gobierno perdió la mayoría y esa es la crisis principal.
En un sistema parlamentario europeo, el gobierno ya habría caído, ¿verdad? Hay una exención de censura, lo que la gente llama un juicio político. Aquí se le llama impeachment, impedimento, y está atrelado, obviamente, a cuestiones jurídicas, de regimiento, de incumplimiento de determinadas normas constitucionales, pero también obviamente no puede ser separado de una cuestión, de una variación política, y que justamente frente a la situación ahora que está viviendo el gobierno, donde y este fue el otro acontecimiento de la semana, ¿verdad? El vicepresidente, en una carta aparentemente exclusivamente personal, pero que trasciende públicamente, se desprende del gobierno y claramente pasa, sin especificarlo, pero claramente con los hechos pasa a la oposición, en donde el partido, el PMDB, el principal partido de apoyo al gobierno, se divide, pero como muestra la votación de esa comisión de impeachment, pasa a la mayor parte a ficar del lado de la oposición. Queda la duda, bueno, ¿qué hace un gobierno absolutamente minoritario? Lo que está mostrando toda esta confusión es que el sistema presidencialista que vive en Brasil, con un presidencialismo de coalición, pero con muchos partidos, y que exige de la principal figura de poder una gran capacidad política y de negociación, cuando esa figura no existe, el sistema se paraliza, no funciona, y no se visualizan formas de salir de esa situación. Y de alguna forma todo este movimiento es una reacción del sistema político para, dada esa situación de total pérdida de poder, o de amplia mayoría de fuerza de poder, cómo salir, cómo instrumentalizar. Obviamente hay cuestiones jurídicas que están siendo baleadas. Boa parte de los análisis políticos y jurídicos consideran que no hay base jurídica para un impeachment, otros consideran que sí, lo cual es también obviamente parte de esa crisis. Vuelvo con Clovis Rossi ahora para preguntarle a propósito del factor Michel Temer. ¿Cómo examina usted la importancia de esa carta del vicepresidente de la República, dada a conocer a comienzos de la semana, esa carta en la que señala que desde su percepción la presidenta no le tiene confianza y lo ignora? También dice que ese es el sentimiento de la presidenta Dilma Rousseff con respecto a su partido, el PMDB. Dice, pasé los primeros años de gobierno, los primeros 4 años de gobierno como un vicepresidente decorativo. ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, es muy bien. Antes que nada, que quisiera decir que yo voy a nombrar a Hugo como mi sucesor en mi columna de Folha, porque su análisis es perfecta. Nada a agregar, nada a retirar de lo que dijo sobre la situación. Es un buen dato. Dos, sobre Temer. Primero, la carta es de un enano político, no es no hace ninguna mención, y ninguna coma de su carta hay mención sobre la crisis política, institucional, ética, económica, nada. No, es una carta de una persona que se sintió disminuida, de hecho lo fue, pero ese es un problema que él debería haber resuelto antes de llegar a ese punto. Él fue candidato a vicepresidente en 2010, se quedó 4 años como vicepresidente. No creo que haya tenido en los 4 primeros años de Dilma en la presidencia ningún papel que no fuera decorativo. Y ahora, después de 5 años de vicepresidencia decorativa, resuelve reclamar, por el amor de Dios. Eso no es serio, es un político mediocre. Su carta es muy floja, cosa de enanos políticos. Tiene en las redes sociales incluso se ridiculiza la carta. Ahora, sin embargo, es un enano que provoca un enorme temblor de tierra política, porque señala el rompimiento del PMDB, que es un partido importantísimo, por supuesto, para la coalición gubernamental, con el gobierno, por lo menos una parte del PMDB, que el PMDB es una federación de liderazgos, de cacicazgos estaduales, confusos, sin ninguna ideología, un partido que desde 1994 no ha tenido candidato presidencial, por tanto no tuvo la necesidad de plantear un programa para el país. Recién ahora sale el puente para el futuro, que me parece mucho más un puente para el pasado.
incide en lo que Hugo había dicho antes, o sea, el gobierno se queda sin mayoría, el gobierno, de hecho el gobierno Dilma, tal como fue elegido hace un año, se terminó con esa carta y con la votación de la Comisión para el Impeachment. Ahora hay que empezar de nuevo, yo no sé cómo, no tengo la más mínima idea, no creo que haya alguien en Brasil que tenga una idea de cómo va a reempezar el gobierno, porque la única solución, que es utópica, imposible, sería una coalición entre el PT y el PSDB, que son los dos partidos que, pese a todos los problemas que tienen, son los partidos más organizados, que tienen más intelectuales, más técnicos, más políticos considerados serios, si es que algún político puede ser considerado serio en el Brasil de hoy. Sería esa coalición imposible de los contrarios, algo como la gran coalición de Alemania, que juntó a la socialdemocracia con los demócratas cristianos. Esa sería la solución, pero es imposible. Hoy por hoy yo no veo y no creo que, ni siquiera Hugo, tan brillante en su análisis, creo que tenga la solución para el hecho claro que se terminó el gobierno Dilma tal y como fue elegido hace un año. Esa afirmación es muy fuerte y muy interesante. Me gustaría que la retomáramos enseguida, casi en el final de este análisis, pero antes, y al darle la palabra a Hugo, voy a preguntarle justamente por el PSDB. Hemos estado examinando en estos minutos cómo funciona o cómo se resquebraja la coalición que ha respaldado a la presidenta Dilma Rousseff, ahora con este gesto del vicepresidente de Temer. Pero, mientras tanto, ¿cómo juega la oposición estrictamente considerada? ¿Qué papel desempeña la oposición tradicional? El PSDB, cuyo líder, Aécio Neves, compitió con Dilma Rousseff en el último balotaje en Brasil. ¿Qué actitud tiene? Bueno, el PSDB también es un actor complicado en la política. Todos los partidos en Brasil, ninguno está libre de pecado aquí. El PSDB era importante declarar lo siguiente: en el resultado electoral, la coalición de gobierno fue ampliamente mayoritaria, mantuvo la mayoría absoluta. Toda la crisis que sobreviene deriva de la incapacidad del gobierno de mantener esa coalición unida como venía hasta ahora, por diferentes motivos que ahora nos extenderíamos mucho. El PSDB pierde en el legislativo, mantiene la minoría, la coalición opositora, pero a nivel del presidente obtiene llega el triunfo de Dilma fue por muy poca diferencia de votos, lo que le da una fuerza que hasta ahora no había tenido. Y obviamente eso también estimula ese proceso de desmembramiento del gobierno frente a la posibilidad de una nueva opción en el futuro. Partidos se comienzan a separar del gobierno y se acercar a la oposición. Hasta digamos la semana pasada, el PSDB, que en un primer momento se había mantenido tibio con respecto a la posición, no del impeachment, más sí con respecto al apoyo al presidente de la Cámara, Cunha, que es otra figura de la cual no hemos hablado, importantísima en toda esta confusión, pero había comenzado a separarse y a pedir también la caída de esta figura de la presidencia de la Cámara de Diputados, con más fuerza incluso que los propios miembros del Partido de los Trabajadores. Ahora, con esta movida de Cunha, que se produce justamente porque el PT dio apoyo a una comisión de ética que puede sacarlo del cargo, la verdad aquí lo que estamos es una pulseada entre a quién tiran primero del cargo, si a Cunha como presidente de la Cámara o a Dilma como presidente de la República, y en esa jugada el PSDB apoya macizamente a la acción de Cunha, porque como forma, ya lo ha dicho el propio Aécio, lo ha manifestado de una forma indirectamente, la única solución, ellos ven la única solución para retomar para el país salir de la crisis, que sería una salida de la presidenta, una entrada del PMDB, pero con Temer como presidente, configurando un apoyo político integrando el PSDB, lo cual tiene también sus complicaciones. Uh-huh. Y aquí viene entonces la pregunta final, la que
seguramente más difícil de contestar. ¿Qué es lo que cabe aguardar con respecto a Brasil? Y antes de escucharlos a ustedes, quiero tirar algunos datos a propósito de cómo están las cosas. Me baso en un resumen, en este caso de la agencia France Press, ustedes tendrán otros elementos para agregar. A 11 meses de iniciado su segundo mandato, la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff se desmoronó y está apenas en el 10%, arrasada sobre todo por escándalos de corrupción y por una crisis económica que se perfila como la peor en 85 años. Decenas de políticos allegados al gobierno, así como banqueros y ejecutivos de grandes compañías, están presos por la gigantesca corrupción destapada en Petrobras. Una investigación judicial que hasta ahora no ha tocado a la propia presidenta. No es que de ella se sospeche nada, pero sin duda ha pegado muy cerca de todo su entorno. Por otro lado está el enlentecimiento de la economía mundial, que está incidiendo muy fuerte en la economía brasileña. Las cuentas del gobierno están en rojo, el gobierno emprendió un severo ajuste fiscal, la inflación está ya casi en el 10%, la moneda perdió casi 30% de valor ante el dólar, el desempleo en su nivel más alto en 6 años, el PBI va a contraerse 3% este año y 1% el año próximo, según estimaciones del Fondo Monetario. Bueno, con ese telón de fondo se produce toda esta crisis de tipo institucional que venimos comentando. Entonces, Clovis, ¿qué cabe esperar en los próximos meses mientras se dilucida impeachment sí, impeachment no? Bueno, voy a intentar introducir un elemento positivo en todo eso, porque si no, la única consideración a hacer sería mejor pegar un tiro en la cabeza. Por la descripción que France Press hace bien, y no es completa, porque realmente la situación económica y política es dramática. El hecho es que las instituciones, la Policía Federal, el Ministerio Público, están funcionando. Yo nunca había visto y nunca esperaba ver antes de morir gente del nivel de los empresarios que están detenidos por la Policía Federal involucrados en esa Lava Jato. Se puede esperar incluso que se produzca en Brasil, y yo creo que eso es posible, una situación como en Italia con la llamada operaciones manos limpias, ¿no? O sea, que se caiga todo un sistema podrido de poder, de corrupción, de esa mezcla rara de empresarios y políticos que benefician a unos y otros, el amiguismo. Eso se puede terminar en Brasil, y Italia seguramente está. Hay mucha gente en Brasil que hace esa comparación y lamenta porque cree que después de las manos limpias vino Silvio Berlusconi, que es peor, sería peor que todo lo que había antes. Yo no creo. Yo creo que Italia está hoy muchísimo mejor do que siempre estuvo en los viejos años de predominio de la democracia cristiana, con todos los escándalos políticos que había. O sea, puede producirse una limpieza que sería sana para el país. Pero el problema es que para que se pase a la etapa siguiente es necesario que haya gobierno. Entonces tenemos, uno, la presidenta bajo amenaza de impeachment y sin mayoría en el Congreso, y sin mayoría también en la opinión pública. El presidente de la Cámara de Diputados amenazado y justamente acusado de irregularidades que le pueden costar el mandato. Y el presidente del Senado también está, bueno no olvidar que Renan Calheiros, el presidente del Senado, también está acusado en la Lava Jato. Así que las tres cabezas de los poderes están todas, solamente no están los ministros del Supremo Tribunal Federal. Así que cómo se sale de ese momento de parálisis, yo no sé, yo no tengo idea, y insisto, no creo que ni siquiera Hugo la tenga. Uh-huh. Sí, vamos a preguntarle a Hugo, pero sobre todo también teniendo en cuenta la relación entre todo esto que está ocurriendo a nivel político y la economía, la sociedad, cómo queda trastocada la dirección de la evolución brasileña en estos próximos meses. Bueno, realmente no es posible decir qué es lo que va a pasar, Emiliano. Nadie aquí puede decir con un mínimo de seguridad, de probabilidad, lo que puede acontecer dadas esas mudanzas que están aconteciendo. Como te dije hace un poco, es una pulseada, de hecho que el término es bastante gráfico, porque es una pulseada que está en aquel instante en que no se sabe cuál brazo va a caer. Eso en cuanto al impeachment.
En cuanto a la situación y a la parálisis, concuerdo también todo lo que Rossi está hablando, concuerdo con él. En cuanto a la parálisis económica, realmente, personalmente creo que no habiendo un cambio, sea como sea el cambio se produzca, no va a haber una recuperación buena, estable de la economía, sino hay que depende de una situación política más estable. Depende de contar que el gobierno cuente con apoyo para sus programas, para sus propuestas. ¿Qué es lo que no pasa actualmente? Incluso se da en Brasil la situación tan esdrújula, tan rara, de que quienes deciden a la presidenta en el cargo quieren que cambie su política económica, son totalmente contrarios a su política económica, y quienes quieren que salga la apoyan parcialmente. Obviamente que una política económica en donde el principal partido, el partido de la presidenta, frecuentemente emite comunicados oficiales contrarios a la política económica, ella es poco creíble en cuanto a su duración. Lo cual tiene sus efectos también en la economía. Yo en ese sentido soy bastante pesimista, o sea, en cuanto a los efectos de la economía con la continuidad del gobierno. Por otro lado, la salida del gobierno a través de un proceso de impeachment también genera una crisis política, una crisis de instabilidad para eventualmente futuro gobierno, que también no auguria momentos buenos, por lo menos en los primeros momentos. Digamos que estamos en una situación donde no hay una opción óptima, todas son las opciones relativamente malas. Ahora, concuerdo que sí, que a largo plazo una reforma total o grande de ese sistema político que vigía en Brasil sería positivo. Y también refuerzo las palabras de Rossi de que si por un lado hay una aparente crisis política muy grande para algunos analistas y juristas, está en juego la democracia, porque estaría en el proceso en curso de golpe blanco. Por otro lado, las instituciones funcionan, y funcionan al punto de ver personas, políticos y empresarios del más alto poder económico y político entre rejas, devolviendo dinero a los cofres públicos. Eso nunca se dio, y de alguna forma, no de forma muy contundente, el partido del gobierno está afectado por todo esto. La opinión pública mayoritariamente es contraria a todo ese proceso. No hay como el partido se deslindar de esa responsabilidad, que puede no ser única, y de alguna forma ya los últimos anuncios también de hoy indican que este problema de la Petrobras comenzó obviamente desde antes, pero alcanzó de lleno al gobierno, y creo que a esta altura no tiene una solución. O sea, por más que quede la presidenta, la situación no se va a recomponer, no va a conseguir recomponer esa base de apoyo, y si continuará un gobierno sumamente frágil, inestable, con la situación económica quizás no continuándose deteriorando a pique, pero no remontando, no mejorando como debe ser, o quizás sí cayendo aún a una situación mucho más grave. Está viendo a nivel, muchos estados están no consiguiendo pagar a sus funcionarios públicos, por ejemplo, como efectos de esa crisis que está aconteciendo. Hugo Borsani, politólogo uruguayo, radicado en Río de Janeiro, Brasil. Clovis Rossi, periodista, columnista en Folia de San Paulo. Ambos han participado de esta segunda parte de la mesa de En Perspectiva hoy, y quiero agradecerles especialmente sus aportes. Volvemos a charlar, ¿les parece? Da la impresión de que conviene que sigamos de cerca todo este proceso. Será un gusto tenerlos de nuevo, ¿eh? El gusto será mío siempre. Hasta pronto, Clovis. Hasta pronto, Hugo. Hasta pronto. Igualmente, Emiliano, a las órdenes. Noticias, viene la actualización a media mañana con Romina Andrioli, y después seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva hasta las 11.